Tashi Delek y bienvenidos a Tíbet esta semana. Este es Raimundo Saldívar con otra edición de las noticias semanales sobre el Tíbet, su santidad el Dalai Lama y la Administración Central Tibetana. Veamos los titulares. Diálogo por un mundo mejor, recordando a Francisco Varela. El Grupo Central de la India para la Causa Tibetana celebra su primera reunión con el Sikhyong Penpa Tsering. El nuevo proyecto de ley estadounidense para contrarrestar a China reafirma el sentido de la política tibetana y la ley de apoyo de 2020. La oficina del Tíbet Washington, D.C. se une a la conmemoración de Tiananmen. El miércoles de esta semana, durante el diálogo por un mundo mejor, su santidad el Dalai Lama recordó a Francisco Varela y reiteró el compromiso de su santidad con la promoción de la unidad de la humanidad. Al expresar su admiración por Varela, su santidad dijo que necesitaba a alguien como Varela que entendiera el budismo, pero que también fuera científico profesionalmente. Then when I met Varela, he, one way, he is a scientist, but at the same time, he also sort of showing his deep interest about Buddhism. So often he mentioned when we discuss when a subject about Buddhism, then he say, now I have the Buddhist cap, then say something about Buddhism, Buddhist philosophy. Then he say, now cap of scientist. Yes. Then he mentioned about science. He, one of the person who really very much impressed me, and I always remember him. So this picture always in my room, I always keep this picture. Este es el primer evento de una serie llamada Francisco y sus amigos, una encarnación de las relaciones, que conmemora a Varela, uno de los fundadores clave del Mind and Life, quien falleció hace más de 20 años. El domingo de esta semana, el Grupo Central de la India para la Causa Tibetana celebró su primera reunión con el recién elegido presidente de la Administración Central Tibetana, el Sikhyong Penpa Tsering. Durante la reunión se informó al presidente Penpa Tsering sobre las funciones del Grupo Central y se discutieron los resultados esperados, las áreas de progreso y la orientación de resultados en las próximas actividades. Both in the administration and also in the parliamentary, he will be able to meet the aspirations of the people of Tibetans and also the cause of the Tibet and also the aspirations of His Holiness the 14th Dalai Lama. Después de su reunión de la semana pasada con los comisionados supremos de justicia de la Administración Central Tibetana, el Sikhyong Penpa Tsering también se reunió con los jefes de varias autoridades de la administración en el exilio, así como con los medios de comunicación y las principales ONG tibetanas. En las reuniones, el Sikhyong habló sobre el fortalecimiento de las relaciones internas, llegando a todas las secciones de la política en el exilio. Durante su interacción con los medios, el Sikhyong reiteró las prioridades clave de su administración y el fortalecimiento del papel de los medios como el cuarto pilar de la democracia. La Ley de Innovación y Competencia de los Estados Unidos, también conocida como la Ley de Fronteras Sin Fin, para contrarrestar las crecientes amenazas de las afirmaciones de China, confirma el sentido de la Ley de Política y Apoyo Tibetano de 2020. Bajo las secciones 3306 y 3307, el proyecto de ley exige varias disposiciones para el Tíbet, incluido el nombramiento por parte del presidente de los Estados Unidos de un coordinador especial para asuntos tibetanos con el rango de subsecretario de Estado o superior. El proyecto de ley también alienta al secretario de Estado a colaborar con los aliados para apoyar la autodeterminación de los líderes budistas tibetanos en la reencarnación de su santidad el Dalai Lama y para oponerse a la interferencia china. La Ley de Innovación y Competencia de los Estados Unidos asigna $250 mil millones a través de inversiones en ciencia para competir contra China. El martes de esta semana, el Senado de los Estados Unidos aprobó el proyecto de ley bipartidista con una amplia votación de 68 contra 32. En solidaridad con el 32º aniversario de la represión de la plaza de Tiananmen de 1989 en China, se llevó a cabo una conmemoración virtual con la Sinfonía número 3 de Wang Xilin.
El representante Godub Serin de la oficina del Tíbet, Washington, D.C., comentó que su santidad el Dalai Lama criticó abiertamente a los líderes chinos por usar la fuerza a pesar de la masacre. Sucedió en un momento crítico en el diálogo entre China y el Tíbet. Líderes mundiales, incluidos la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, el congresista Chris Smith, copresidente de la Comisión de Derechos Humanos de Tom Lantos, el ex embajador de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional, Sam Brownback, el ex secretario del Estado, Mike Pompeo, el comisionado de la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional, Nuri Turki, y el representante Tom Malinowski hablaron en la ocasión. El oficial de enlace chino de la oficina del Tíbet, Washington, D.C., Sultrim Gyatso, participó en la conmemoración del día en Flushing, Nueva York, donde ofreció su solemne homenaje a los mártires de la represión de la plaza de Tiananmen y dijo que los tibetanos también sufrieron y continúan sufriendo horrores similares desde la represión del Partido Comunista en el Tíbet en 1959. Al evento asistieron 10 partidos diferentes a favor de la democracia y oradores clave que presenciaron y experimentaron la represión. El representante Godub Serin de la oficina del Tíbet, Washington, D.C., también asistió a la reunión anual de la Junta Directiva de la Fundación Pace Jam el viernes de la semana pasada. Una fundación que inspira a una generación de pacificadores que se transformarán a sí mismos, a sus comunidades locales y al mundo. Es todo por hoy. Nos vemos la próxima vez. Que tengan una excelente semana.